me toca hacer una introducción, revisar un poquito el aspecto de lo que conocemos de microbiota, cuáles son de forma introductoria conceptos básicos para poder de lleno escuchar a nuestros otros dos ponentes en aspectos muy específicos y más finos de la microbiota. Entonces me voy a permitir hablar un poquito de forma introductoria, por eso se quedó como prolegómenos. Mencionar que la microbiota realmente surgió el interés gastrointestinal, o para nosotros como especialistas, surgió una vez que el estudio MetaHit, del que el doctor Warner es pionero y es parte de, se empezó a hablar sobre estos microorganismos y sus genes, y se demostró que los genes que existen en los microorganismos que albergan nuestro intestino son más que los genes humanos, aproximadamente más de 100 veces genes microbianos que genes humanos, y por eso se le denominó como el segundo genoma. Además, se caracterizó cuáles eran los microorganismos que estaban presentes en el tubo digestivo, y en ellos encontramos que, si bien pensábamos que solo estábamos colonizados a nivel intestinal por bacterias, ahora sabemos que hay bacterias, arqueas, hongos, virus que se comportan como fagos, y otro gran grupo de microorganismos que aún no se han logrado determinar. Como ustedes pueden ver, esto es del 2010. Nosotros, o el conocimiento de microbiota, ha evolucionado al cabo de este tiempo todavía más, y lo vamos a ir viendo al cabo de las charlas. Se sabe, gracias al estudio MetaHit, que el consorcio MetaHit, en concreto el proyecto del microbioma humano, que como seres humanos tenemos de forma individual distintos enterotipos predominantes, seamos asiáticos, arios, americanos, hindúes, esto es independientemente de nuestra estirpe, como género, como especie sobre la naturaleza, como humanos, podemos tener 3 enterotipos predominantes, que serían Bacteroides, Prebotella y Ruminococcus. El enterotipo es individual. Este es un concepto muy particular porque no por ser humanos vamos a compartir el mismo enterotipo. Lo que es importante, estos discos que ustedes ven filogenéticos, son los niveles de diversidad que existen en los distintos filos. Estos pueden tener distintas variaciones, incluso en adultos sanos, que pertenezcan a la misma población, y podemos traspolarlo incluso a países. Por ejemplo, tenemos nosotros como enterotipos a lo mejor un enterotipo predominante como mexicanos, mientras que en Colombia, en Venezuela, pueden existir otros enterotipos predominantes. Lo importante es que cada individuo va a tener su propio y único filotipo, que son los que nos van a dar las características de la microbiota individual. Y mucha o poca abundancia filogenética es la que nos va a hablar del predominio como tal de nuestra microbiota intestinal, lo que nos caracteriza como individuos únicos. Como ustedes pueden ver, aquí vemos Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacterias, Proteobacterias. Prácticamente estos filos bacterianos están compuestos por distintas especies de microorganismos, y así podemos ubicar en distintos colores, por ejemplo en azul, Bacteroidetes, en verde, bifidobacterias, que pertenecen a las actinobacterias, por ejemplo Fecalibacterium, que pertenece a un firmicute, al grupo a los filos de los firmicutes. Pero lo importante es que todas estas especies que ya pueden ser clasificadas desde el punto de vista genético, se agrupan en distintos filotipos, que también son los que van a caracterizar, dependiendo de su composición, a nuestra microbiota intestinal. Si nosotros nos fijamos en un árbol filogenético, la microbiota intestinal de nosotros como seres humanos está caracterizada por la presencia de estos filotipos, en concreto de Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacterias, aunque existen otras más. Desde el punto de vista de conceptos, microbiota, microbioma, metaboloma, todos estos conceptos son parte del conocimiento de la microbiota, son derivados de y son de forma prácticamente ya obligatoria, requisitos en nuestro conocimiento desde el punto de vista de gastroenterología, de nutrición, de energía, de inmunidad, de trofismo, de crecimiento, de muchos aspectos. Si nosotros ubicamos que la microbiota está compuesta por distintos microorganismos, bacterias, arqueas, hongos y virus, entonces
esta presencia colectiva en un único nicho ecológico, si hablamos de intestino, vamos a entender que estamos hablando de la microbiota intestinal. Sabemos que están catalogadas desde el punto de vista taxonómico más de 1000 especies y que en promedio puede pesar entre 1 a 2 kilos solo este colectivo. Cuando hablamos de microbioma, estamos hablando de un número total de genes, de forma específica de estos genes microbianos, y estos pueden ser más de 3 millones de genes. Y el metaboloma, este es un concepto que cada vez vemos más en la literatura. Este es el conjunto de pequeñas moléculas de estructuras químicas que se dan en alguna muestra biológica, y esto puede estar conformado por aminoácidos o por ácidos grasos de cadena corta. Dicho de otra forma, el metaboloma es lo que los microorganismos trabajaron y va a tener una presencia en nuestro tubo digestivo con repercusiones sistémicas. Es así como el conocimiento de la microbiota nos ha llevado al interés de adentrarnos todavía más en lo que sucede a nivel del epitelio intestinal. ¿Qué es lo que sucede a nivel del epitelio de las vellosidades? Y esto se logra bajo el conocimiento genético. No son bacterias que son cultivables por aspirado, sino son muestras que se obtienen, y en base a una secuenciación de la fracción 16S ribosomal es como se puede definir específicamente qué grupos bacterianos son los que están predominando en alguna muestra. Sabemos, por ejemplo, que en el tubo digestivo, el tracto digestivo está colonizado por estos microorganismos, tiene una población que va en aumento desde la boca hasta el colon, y esta población, que se ve desde el punto de vista logarítmico, en aumento, en crescendo, es la que nos va a determinar el tipo de poblaciones que tenemos de microorganismos. Otro concepto importante en microbiota es que si nosotros nos fijamos en la población de microorganismos, hay una población de microorganismos que están muy cercanos a la luz intestinal, otros que están específicamente en la densidad de la capa mucosa, y otros que se encuentran sobre la superficie del epitelio intestinal. Esto quiere decir que nuestra microbiota es una microbiota distinta y diversa en estas tres áreas en particular, incrementándose, por supuesto, el número a nivel de la luz intestinal, pero con una interacción entre ellas, entre cada una de estas poblaciones, de forma dinámica. ¿Cuáles son los factores que van a favorecer que tengamos una predominancia de microorganismos? Hay factores que favorecen cambios de estabilidad en la microbiota, y esto se entiende con este gráfico del Dr. Simren si ubicamos qué es lo que sucede a nivel del tracto gastrointestinal. En el tracto digestivo alto, en la porción alta, tenemos prácticamente una mayor cantidad de hidrogeniones y una mayor cantidad de oxígeno, a diferencia de lo que sucede a nivel distal. Y a nivel del intestino medio tenemos el complejo mayor migratorio, donde hay una mayor actividad y una menor actividad a nivel distal. Hay otros factores catalogados no solo por estos factores como serían el ácido gástrico, el oxígeno, el movimiento intestinal, el moco, las secreciones gastrointestinales, la presencia de algunos péptidos, el uso de antimicrobianos, o bien la inmunidad generada por inmunoglobulina A. Y los factores intrínsecos serían la dieta, probióticos, el uso de inhibidores de bomba de protones, antagonistas de los receptores de histamina, antibióticos, procinéticos, laxantes, opioides y antiinflamatorios no esteroideos. Todo esto son factores que se han determinado asociados a los cambios versus estabilidad en la microbiota. Otro concepto que ya mencionamos y que trato de ligar en la charla es que la composición de la microbiota intestinal, ya sea que estemos hablando de bacteroidetes, de Faecalibacterium, de Bifidobacterium, de Lactospiridae, de Roseburia, de Alistipes, de cualquiera de estos microorganismos, podemos hablar de ellos siempre y cuando se haya determinado esto, una secuenciación de genes y una identificación de los géneros bacterianos. Esto es lo que nos va a hablar en concreto de lo que es una abundancia relativa, y es así como hemos escuchado en distintos trabajos, que tenemos predominantemente dos grandes grupos, firmicutes y bacteroidetes, como ustedes pueden ver en el gráfico, porque son distintas referencias. No necesariamente tiene que haber el 65 o el 16 o el 9%, pero sí son dos grupos predominantes, firmicutes y bacteroidetes, los que conforman prácticamente nuestra microbiota intestinal como humanos. También existen más de 800 a 1000 especies bacterianas con más de 7000 cadenas taxonómicas que están identificadas, y esto es lo que nos va a dar la diversidad microbiana que nos conforma a nivel intestinal.
esta diversidad bacteriana, este gran número de nombres que pueden estar albergados en nuestro intestino, se va a incrementar con la edad. Nacemos con una baja diversidad bacteriana. Antes se pensaba que el recién nacido no carecía por completo de microorganismos a nivel del tracto digestivo. Ahora se sabe que el líquido amniótico también tiene microorganismos que son ingeridos y que están presentes en el tracto digestivo y que pueden incluso modificarse desde el punto de vista genético si la mamá usa en el transcurso del embarazo antibióticos, por ejemplo, o el estilo de vida o la ganancia ponderal que tenga. Lo importante es que esta diversidad bacteriana va siendo cambiante. El recién nacido, dependiendo si es alimentado o no al seno materno versus fórmula, o en el momento en el que se inicia la lactación, va cambiando estos discos de población en proporciones de firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias y proteobacterias, que serían los filos. Una vez que inicia la infancia, dependiendo si este ser humano que está en desarrollo recibe antibióticos, tiene un estado bueno o malo de nutrición, si se conoce como sano o si se le sabe sano. También es distinto en el escenario de salud y enfermedad, en el escenario de salud y también en el escenario de obesidad, como un estatus de enfermedad en el adulto, y en los ancianos o en las poblaciones de adultos mayores, arriba de los 65-80 años, tenemos discos de poblaciones o tenemos discos taxonómicos de presencias microbianas a nivel intestinal muy distintas a aquellos ancianos que son centenarios de más de 100 años, que también se ha visto que tienen cambios en su densidad y en la población de los microorganismos. A manera de resumen en esta parte, la microbiota es dinámica en el tiempo, nosotros la vamos cambiando. Sabemos, por ejemplo, que en los primeros 3 años se va adquiriendo una diversidad que se va haciendo de alguna manera similar a lo que va a ser en el adulto. Esta relativa baja diversidad va a tener una gran variabilidad entre bebés, entre niños. Esto es a nivel interindividual, y una vez que se alcanza la edad adulta, ya sea mujer u hombre, el incremento se ve significativo en las poblaciones de actinobacterias, proteobacterias. Hay un incremento en la diversidad de las especies y de los grupos que están componiendo esa microbiota. La microbiota intestinal va a regresar a la estructura original en el caso de la mujer embarazada antes del parto, y en la edad adulta hay un incremento, por ejemplo, en la población de bacteroidetes. Esto es desde el punto de vista de la evolución del propio individuo. Sabemos que hay factores que modifican la microbiota en el momento del nacimiento, la forma del nacimiento, si es una cesárea o si es un parto vaginal, si se han usado antibióticos durante el embarazo o bien en el periodo de gestación y ya prácticamente de nacimiento. Si dependiendo cómo se alimenta el bebé, si es por leche materna o por fórmula, factores maternos que serían la nutrición, el índice de masa corporal, el peso durante el embarazo y la composición de la microbiota materna es importante, y también entender que la placenta no va a mantener al bebé ajeno al contacto con microorganismos, sino que va a favorecer como tal también cierta colonización del tracto digestivo diferente a lo que se había conceptualizado anteriormente. Sabemos que la composición de la microbiota también ha sido cambiante o es cambiante y pueden tener algunas características predominantes de acuerdo a algunas enfermedades. El campo de investigación de microbiota nos ha permitido saber que comparativamente con individuos sanos, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes que tienen diabetes tipo 2 o bebés que tienen enterocolitis necrosante, van a tener comparativamente con individuos sanos cambios en la microbiota intestinal. Esto es lo que nos ha permitido el conocimiento de la microbiota, y es así como se ha estereotipado conceptos de que hay microorganismos que son buenos y microorganismos que son malos, aunque muchas veces algunas especies, ustedes pueden ver aquí, Escherichia coli, algunas especies que tenemos catalogadas como nocivas o como no buenas, realmente son parte de nuestra microbiota y pueden tener conductas benéficas. En este gráfico, cortesía del Dr. Warner, en este gráfico es un gráfico muy representativo de qué es lo que nos ha sucedido desde el punto de vista evolutivo como seres humanos. La diversidad de microorganismos que hemos tenido al cabo del tiempo, en años, como individuos, así como desde el punto de vista
en proporción, como desde el punto de vista evolutivo, desde nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, y en forma ascendente, vemos que ha habido una pérdida progresiva de los microorganismos, esto es desde el punto de vista vertical, y nosotros, a lo mejor por la entrada de uso de antibióticos desde el punto, como individuos, o bien por el uso a lo mejor de algunos otros medicamentos, antidepresivos, inhibidores de bomba de protones, incluso antibióticos, va perdiéndose de forma progresiva esta transmisión o esta diversidad bacteriana ya en nosotros mismos como individuos. En cuanto a las características de la microbiota, ¿por qué la tenemos? Cada persona tiene en promedio más o menos 400 diferentes especies que son similares a una huella dactilar. Sabemos que existen más de 5.000 especies diferentes, hay variabilidad entre los grupos étnicos y geográficos, la microbiota se va a adaptar a distintas características ambientales y esto se va a ver en base a la abundancia de sus constituyentes, y la misma función puede ser desempeñada por distintos microorganismos, por eso es que es variable. Sabemos que metaboliza al menos 100 gramos de alimento no digerible al día. La microbiota es la encargada de proveernos de energía, esto a partir de los ácidos grasos de cadena corta para los enterocitos, sintetiza los aminoácidos esenciales, sintetiza vitamina K y vitamina 12, metaboliza moléculas esteroides, estos son ácidos biliares y hormonas sexuales, nos va a proteger contra agentes patógenos, construye nuestro sistema inmune, está involucrado en el metabolismo de energía, promueve la síntesis de serotonina y además interviene en funciones gastrointestinales y de comportamiento. Sabemos desde el punto de vista del metaboloma, cuando estamos hablando de estas estructuras químicas que son generadas por los microorganismos, que los ácidos grasos de cadena corta son un aspecto muy importante, no solo desde el punto de vista nutricional, sino energético y de conformación del metabolismo. Y tenemos, por ejemplo, el butirato como fuente de energía preferida por los colonocitos, interactúa con el sistema inmune, en concreto en la regulación de los linfocitos T reguladores y la activación e inhibición de los macrófagos, y conforma, en concreto, fortalece la barrera intestinal. Esa es la mejor virtud del butirato. Propionato, junto con otros ácidos de cadena corta, estimula la gluconeogénesis intestinal, va a regular la glucogénesis hepática, va a causar, es el responsable de adiposidad y disminución de la glucosa sérica, incrementa la sensibilidad a insulina y se le considera como un sensor de la saciedad. Esto es porque existe un vínculo estrecho entre la microbiota intestinal y el cerebro. Dentro de otras funciones de la microbiota también tenemos acciones metabólicas donde se producen componentes que pudieran ser tóxicos, como es el sulfuro de hidrógeno, dependiendo del tipo de microorganismos. La excreción de sulfuro de hidrógeno va a incrementar la ingesta de proteínas, está asociado a diversas vías de producción por microorganismos intestinales, puede obstaculizar la oxidación de butirato por parte de los colonocitos y va a estimular la síntesis de metabolitos que van a promover el crecimiento de algunos microorganismos patógenos en el mismo nicho ecológico. También la serotonina es sintetizada por las células enterocromafines. Estas células enterocromafines son estimuladas por distintos metabolitos microbianos, va a regular a nivel del tracto gastrointestinal movimiento, sensibilidad y hablando de otro aminoácido, triptofano, este es transformado en diversos indoles que van a tener componentes activos y que van a ser parte de este metaboloma. El metaboloma, desde el punto de vista evolutivo, sabemos que en los primeros años de vida tenemos microorganismos que se encargan de ser buscadores de glicano, que favorecen una biosíntesis de vitaminas, que dan una mayor fermentación, metabolismo de cisteína, biosíntesis de folato, y es así como entendemos el desarrollo humano y el desarrollo o el alcance de la diversidad bacteriana. Posteriormente, ya a partir de los 5 años y al inicio de la adolescencia, hay una biosíntesis de cobalamina, biosíntesis de folato, biosíntesis de vitamina B. Hay una estabilidad a nivel, una vez que se adquiere la edad adulta, donde hay una mayor fosforilación oxidativa, hay una mayor biosíntesis de lipopolisacáridos, hay un ensamble flagelar, degradación del RNA, y aquí es donde está más involucrado nuestra dieta, ya sea una dieta occidental o no occidental, donde podemos ver degradación de aminoácidos, de glutamina, biosíntesis de vitaminas. Y ya en la vejez no solo vemos la pérdida de la densidad y de la diversidad bacteriana, sino también una reducción en la capacidad fermentativa de los microorganismos. El intestino, junto con los microorganismos, también activa macrófagos locales, aumentando la presentación de antígenos de los linfocitos B,
va a ser el que se encargue de la producción de inmunoglobulina A local y sistémica, con lo que se permite una modulación de los perfiles de citocinas pro y antiinflamatorias y va a inducir la respuesta a antígenos en los alimentos. También es el responsable del reconocimiento de microorganismos y es la responsable, o gracias a ella, estos microorganismos son los que nos van a permitir tener una información directa desde nuestro sistema nervioso entérico hasta el sistema nervioso central, y esto por las células dendríticas que existen a nivel del intestino, que se comportan como células que presentan a los antígenos establecen el reconocimiento bacteriano temprano y una respuesta de linfocitos T. Gracias a ellos sabemos que son los responsables de regular la producción de ciertas interleucinas antiinflamatorias o bien, dependiendo de la población de microorganismos, citocinas pro o antiinflamatorias. Dieta y microbiota, de forma breve. Sabemos que dependiendo de lo que se coma y lo que se dé de nutriente y aporte también a la población de microorganismos, dependiendo de la dieta, en concreto de la fibra dietaria, va a haber una fermentación por parte de la microbiota que va a producir ácidos grasos de cadena corta, propionato, butirato, y esto va a favorecer una gluconeogénesis a nivel intestinal, va a mandar señales desde el punto de glucosa a nivel portal, y estas a través del nervio vago va a mandar señalizaciones de activación a nivel cerebral, y esto se va a transformar en metabolitos benéficos que van a reducir el índice de masa corporal, o bien reducir la adiposidad, o bien incrementar o impactar en el control de la glucosa o en la sensibilidad de la insulina. Sabemos que existe esta integración del eje cerebro-intestino desde el punto de vista bidireccional, con información aferente y eferente, y este proyecto de microbioma humano nos ha traído todavía más información. Sabemos que ya no solo desde el punto de vista de presencia y caracterización de los microorganismos, sino cómo trabajan estos microorganismos, que sería el metaboloma, tenemos un perfil metagenómico. El mapa de los perfiles metabólicos se realizó este año, fue publicado este año. Es el estudio más grande de caracterización de microbioma en sujetos sanos, y esto se hace solo bajo secuenciación genética. Esto es muy importante, una secuenciación metagenómica de la fracción 16S ribosomal. Se ha visto que la composición de la microbiota y su variación funcional se ha caracterizado al cabo del tiempo. Las especies intestinales de Bacteroidetes son las que han mostrado que pueden tener muchas variaciones entre individuos de una misma población, mientras que las especies de los Firmicutes son más variables de forma temporal en el propio individuo. En base a esto, este concepto que teníamos de predominio de Firmicutes contra predominio de Bacteroidetes realmente ya no debe emplearse para definir atributos de un microbioma en particular, porque esto finalmente es una entidad dinámica y cambiante. La estabilidad y la dinámica del microbioma, al ser cambiante en el tiempo y en el propio individuo, no puede ser categorizada ni determinante. Gracias a la microbiota intestinal y a que se han encontrado comensales específicos como agentes que pueden ser potencialmente preventivos o terapéuticos, sabemos que se han corrido distintos tipos de estudios, o se corren distintos tipos de estudios clínicos o preclínicos, donde se ha visto, por ejemplo, la intervención de Clostridium difficile, o bien algunas bacterias que van dirigidas a la síntesis microbiana de trimetilamina, que están involucradas en la aterosclerosis, o como bacteroides frágiles tienen que ver con la ansiedad, o diversos comensales específicos como pueden estar asociados a la presencia de cáncer, o bien desde el punto de vista de ingeniería, como Escherichia coli puede estar involucrada en adiposidad, o bien como la suplementación de algún agente probiótico en edades tempranas puede favorecer o estar involucrado en la autoinmunidad a nivel de los islotes pancreáticos. Todo este gran grupo de investigación, estas estrategias terapéuticas a nivel de trabajar la microbiota buscando un estatus de salud, es lo que ha permitido que salgan que se realicen distintos proyectos de investigación a nivel de la modulación de la microbiota desde la gestación, esto es antes de que nazca un bebé, hasta la senectud, con distintos tipos de intervención con agentes prebióticos, probióticos e incluso trasplante de microbiota intestinal. Para concluir, la microbiota gastrointestinal es un ecosistema complejo que está compuesto de muchos microorganismos, bacterias, virus, arqueas, hongos, en concreto eucarias, con una diversidad de filos enorme.
la producción de diversos metabolitos, así como la interacción que existen en el individuo, son los que van a tener una influencia activa a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema endocrino, a nivel del sistema nervioso central, en la densidad ósea, en la conformación de la densidad ósea, así como van a ejercer una influencia en un estatus de salud o de enfermedad. La microbiota gastrointestinal va a cambiar a través de la vida, de acuerdo a los cambios que va teniendo el humano per se, y la diversidad se va a incrementar en el intestino de los infantes, niños y adolescentes, y pareciera permanecer estable en la edad adulta, aunque decae en la ancianidad. La microbiota se modifica por factores ambientales, por factores etarios. Hay grupos específicos de microbiota que son característicos en distintos grupos etarios, que en combinación con otros factores ambientales van a conformarla de forma específica, y se ha propuesto causalidad con enfermedades intestinales y no gastrointestinales. Dieta, pro y prebióticos son las herramientas para poder modular actualmente a la microbiota intestinal. Con esto termino mi charla. Muchísimas gracias por su atención.